las 8 de la mañana con 13 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Me parece buena idea, y la comparto con usted, que podamos escuchar a nuestro colega periodista Daniel Izárraga, quien junto con este equipo de trabajo, bueno, pues hemos seguido el caso Monex a lo largo de la campaña de 2012 y ahora el seguimiento de lo que fue la votación y discusión en el IFE de lo que presentó la unidad de fiscalización que encabeza Alfredo Cristalinas. Nos parece importante escuchar a Daniel sobre sus observaciones acerca de este expediente que fue el que finalmente se presentó, este documento que se presentó ante los consejeros del IFE que votaron como votaron y que, bueno, nos puede dar algunas pistas para la conversación que sostendremos con Cristalinas esta misma mañana. Gracias, Daniel, por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenido. Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenos días al auditorio. Sí, como lo apuntas, hemos hecho una revisión con el equipo de investigación de la primera emisión sobre pues los resultados de nuestra investigación que hicimos durante varios meses sobre el caso o los casos Monesgate, y ponerle un poco a contraluz del dictamen que ha puesto a considerar, o sea, que se puso a consideración en el Consejo General del IFE. Y bueno, ahí han salido algunas cosas que nos llaman la atención y que me voy a permitir desglosarlas a grandes rasgos por virtud del tiempo. Empecemos por lo primero que nos llamó la atención. El pasado 27 de junio del 2012, Luis Videgaray, coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto, dijo aquí en esta mesa de debate que se organizaba en la primera emisión con los coordinadores de campaña de las campañas presidenciales, que su equipo no tenía absolutamente ninguna relación con Banco Monex y que ellos no utilizaban tarjetas bancarias para operar. Repito la fecha, 27 de junio del año 2012. Escuchemos parte de lo que dijo. En la campaña en el ámbito federal, la campaña de Enrique Peña Nieto y de los diputados y senadores no está utilizando, repito, no tenemos cuentas con Monex, no hacemos operaciones a través de Monex, y es algo que se puede fácilmente aclarar. Que lo diga la propia autoridad, que lo diga, ahí están las declaraciones de la propia gente de Monex. Apenas 2 días después de esto, el 29 de junio, a unos días ya de la elección presidencial, Roberto Gil, coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota, le preguntó a Luis Videgaray sobre la utilización de las tarjetas Monex por el PRI. El priista, en un debate organizado esta vez en Radio Fórmula, lo negó tajantemente. Escuchemos. Déjame hacerte una pregunta muy concisa, Luis. ¿Utilizan ustedes o no cuentas en Monex y tarjetas de débito de disposición en cajeros electrónicos? Es una pregunta muy sencilla, ¿sí o no? No. ¿No? Todas las personas que han sido consultadas por parte del equipo de campaña han visto pagar operadores del PRI con tarjetas de Monex. Acaba de decir el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto que no utilizan una cuenta de Monex, y con eso yo me quedo. Yo no te cuestiono utilizar una cuenta bancaria de Monex para pagar movilizadores, pero tú acabas de decir que no utilizan la cuenta de Monex, Luis, y quiero que quede sobre el caso Aquino. Yo le quiero hacer una pregunta. O sea, las cuentas del PRI las conoce el IFE, perdón. No, estas cuentas son... Las cuentas del PRI las conoce el IFE. Luis, estas cuentas son... Estas cuentas no son... Estas cuentas es financiamiento paralelo, es lo que estamos diciendo, no somos ingenuos. Lo que estamos hablando es del esquema financiero paralelo del PRI. Lo negamos, este dinero... No hay ningún operador del PRI con tarjetas bancarias Monex en las manos. Ya escuchaste mi respuesta, estamos absolutamente tranquilos al respecto. No obstante, para ese entonces, para esa fecha, la estructura electoral de la campaña de Enrique Peña Nieto, la coalición Compromiso por México, sí estaba operando con las tarjetas Monex. Para el 27 de junio, es decir, antes de que el propio Luis Videgaray rechazara cualquier vínculo con Monex, los operadores del PRI ya habían dispuesto por lo menos de 44 millones de pesos en cajeros automáticos. De hecho, según el dictamen de la Unidad de Fiscalización del IFE, para ese momento ya se habían gastado casi 50.800.000 pesos, no solo en disposición de efectivo, sino también en pagos de hoteles, transporte, restaurantes y tiendas de autoservicios. Cuando la coalición Compromiso por México se defendió de las acusaciones formales ante el IFE, el PRI pasó de la negación que escuchamos al reconocimiento. Es decir, el PRI presentó un contrato supuestamente firmado con la empresa Alquino S.A.D.C.V. para la prestación de servicios en la campaña electoral, supuestamente firmado el 1 de marzo. Subrayo esta fecha, el 1 de marzo. Es decir, se trata de un contrato presuntamente firmado 3 meses y medio antes de que el propio Videgaray negara públicamente toda relación con el Banco Monex y amenazara incluso con denunciar, aquí lo dijo en esta mesa, penalmente a quien sostuviera lo contrario.
De acuerdo con ese contrato, la empresa Alquino, y aquí es un detalle importante, Carmen, le prestó al PRI 66 millones de pesos para la contratación de los monederos electrónicos Monex. No obstante, llama la atención que de acuerdo con la información manejada dentro del mismo expediente del IFE, esta empresa reportó en cero sus ganancias para el año 2011. Esto lo confirmó anoche en CNN Contigo Rogelio Carvajal, quien incluso, bueno, nosotros teníamos alguna de esta documentación y él hizo énfasis en este asunto. Una empresa que pues prácticamente no tenía un nivel de ganancias muy alto, de repente aparece como que le presta al PRI 66 millones de pesos y fue un préstamo para las tarjetas. Y bueno, ahí hay una transacción financiera con otras empresas que me voy a referir. El domicilio de Alquino es la calle Iturbide 38, Colonia Centro. Nuestro equipo de trabajo en un momento fue a visitarla. Se trata de, aquí fue Juan Carlos Alarcón, se trata de un modesto edificio localizado a la vuelta de un campamento de niños de la calle. Y es la misma dirección de la empresa Amicus Promotions, donde labora Alberto Rafael Trejo Licea, quien según el registro público de la propiedad es el dueño legal de Aquino. Su objeto social es la promoción, la publicidad y en general pues la mercadotecnia. Esta es aquí una de las primeras partes de los hechos que nos han llamado la atención, Carmen. Camerino Márquez del PRD ayer en CNN sobre ese punto retomó lo que Reforma publicó en su momento con declaraciones del dueño de Alquino diciendo que había hecho trabajos de gestoría. No habló en esa declaración pública de financiamiento ni de otra índole de servicios. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Otra observación, una de las pruebas que puso a la luz pública y que prácticamente le detonó el caso Monex fueron las 42 facturas que presentó en esta mesa también de MBC Radio Ricardo Monreal, entonces coordinador de la campaña del excandidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador. En esta denuncia pública y luego la formalizó ante el IFE, Monreal habló de 700 millones de pesos contratados por el PRI. Evidentemente nosotros en su momento aclaramos que esta base de datos estaba muy por encima de lo que realmente era. Al revisar la factura hicimos nosotros una revisión de base de datos, hicimos nuestra propia base de datos que en su momento publicamos en Aristegui Noticias y bueno, el resultado de la cifra eran 140 millones de pesos. 91 millones de pesos vinculados a EFRA y 51 de inicio. Aquí nos llamó la atención que en la primera parte del dictamen el IFE concluye que solo se usaron 50 millones de pesos en las tarjetas. Es decir, aquí hay una diferencia de pues muchos millones de pesos, casi del doble, es decir, únicamente se estaría dirigiendo a lo que fue inicio y no EFRA. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué es lo que pasa? Seguimos leyendo el expediente y bueno, a lo largo del expediente hay muchas pruebas que aporta, debo decirlo, el propio PRI y las propias empresas, incluso EFRA e Inicio. Nos llamó mucho la atención que de repente aparecieran los apoderados legales de estas empresas porque bueno, estuvieron prácticamente debajo de las piedras durante toda la investigación periodística, se hizo por nosotros, por Reforma y después por Proceso y fue imposible dar con ellos. Fue imposible dar con ellos y de repente aparecen y empiezan incluso a mandar documentación y bueno, en este intercambio de documentos con la autoridad, porque fueron requeridos formalmente, empieza a haber poco a poco un deslinde de la empresa EFRA. Es decir, a final de cuentas, en el dictamen se concluye que EFRA no tiene ninguna responsabilidad en la triangulación de los monederos electrónicos y tampoco ninguna responsabilidad política con el PRI. Esto nos llamó particularmente la atención por el curso de las investigaciones que nosotros hicimos. Me voy a permitir primero retomar una entrevista, me voy a regresar desde la entrevista, me voy a permitir retomar el asunto del cómo es que deslindan, o entiendo que deslindan, que bueno que al rato lo van a aclarar aquí, a EFRA, porque, a ver, nosotros tenemos que fueron casi 22 facturas, te les decía, a nombre de EFRA, por casi 91 millones de pesos. Hay una parte del dictamen donde se dice que hay una comunicación entre Monex, Inicio EFRA, entiendo, y en el que se dice que EFRA dice que transfiere los saldos de sus tarjetas a Inicio. Y entonces toda la atención de los monederos electrónicos a partir de ese momento se centra, la ruta del dinero es solo hacia Inicio y ahí vendría el primer deslinde financiero. El primero deslinde financiero de EFRA respecto a la historia.
Incluso en el esquema que se puede ver en el resumen, esta gráfica que se presenta, no aparece ya el nombre EFRA, precisamente porque se elimina de esa manera su presencia a la hora de exponer el asunto públicamente. No es un tema menor porque EFRA, como pudimos constatar en nuestras investigaciones, son las iniciales de Emilio Fraga. Así es. La familia Fraga está relacionada con esta empresa. El propio padre de los Fraga, en declaraciones a Reforma, también dijo que la empresa era de su hijo. Ahí quedó una constancia pública también sobre el vínculo de Fraga con esa empresa, y se quedó también establecido manifiestamente el vínculo amistoso de Sergio García Ramírez, el consejero electoral que había decidido excusarse de participar en la deliberación y votación del caso Monex, precisamente por el muy conocido vínculo de él con la familia Fraga, que a su vez está vinculada con la empresa EFRA, que es una de las empresas que fueron a las que facturó Monex estas cantidades millonarias. Tienes ahí, incluso para solamente dejar ese dato subrayado del vínculo de Sergio García Ramírez con los Fraga, pues una fotografía de la boda de precisamente Emilio Fraga, en donde Sergio García Ramírez es el padrino de bodas, y él mismo dijo: soy tan amigo de ellos que me disculpo de participar, que me excuso de participar en el tema Monex, pero algo sucedió en el camino. Probablemente esta circunstancia en donde se libera, digamos, a EFRA de algún tipo de responsabilidad en el Monex, que permite, que da paso a que el propio Sergio García Ramírez sea precisamente él quien desempate la votación del 4-4, donde se estaba deliberando, se estaba definiendo si se le imponía una multa de 75 millones de pesos al PRI por no haber explicado no el tema del origen y de la licitud, que quedó resuelto con este tema del contrato del que hablaremos con Alfredo, sino el tema del destino, que no pudo explicar el destino de ese dinero que mayoritariamente se dispuso en efectivo, en tarjetas Monex, sin beneficiario identificable, dinero que se distribuyó anónimamente porque no hay registro en las tarjetas de a quién pertenece cada tarjeta, y más del 80% de ese dinero se obtuvo en efectivo a través de los cajeros electrónicos. La relación amistosa y personal de Sergio García Ramírez con la familia Fraga, bueno, pues es más que evidente. Él mismo la reconoció, y bueno, pues él mismo se liberó de esa condicionante que le había puesto para votar en ese momento donde finalmente se estaba decidiendo si se multaba o no al PRI, solo por el tema del destino no explicado de esos recursos distribuidos masivamente a través de las tarjetas Monex. Es un tema que desde luego ha sido muy polémico y muy cuestionado por parte de los analistas del tema. De la fotografía que está apareciendo en este momento en la pantalla de televisión, bueno, llama mucho la atención. Evidentemente a la izquierda de los novios está precisamente Sergio García Ramírez, y a la derecha el expresidente Miguel de la Madrid y Alfredo del Mazo. Entonces, bueno, ahí dejamos esa foto como evidencia, no es ninguna filtración, es un trabajo hemerográfico. Sí, que amplía la información de lo que el propio García Ramírez reconoció que era su vínculo personal con la familia. Ahí aparece efectivamente Alfredo del Mazo, el mexiquense Alfredo del Mazo, Miguel de la Madrid y los novios Fraga y el padrino Sergio García Ramírez. Debería, me parece, ya en un afán de clarificar su postura, pues explicar si encontró García Ramírez que su prurito para no participar se liberó al revisar el expediente y ver que EFRA pues simplemente ya no era considerada como un ente responsable de participar en esa triangulación o en esa intermediación que explicó el PRI ocurrió para llegar a los monederos Monex. El PRI dijo: yo contraté al Quino, que a su vez se fue con Atama y luego con Inicio y luego a Monex, y ahí en el camino EFRA le transfiere a Inicio y desaparece del mapa. Esa es un poco la historia, y se da paso pues a un desempate de una votación muy polémica. En el expediente también hay un rompimiento del vínculo político que habíamos descubierto nosotros en nuestra investigación entre EFRA y el PRI, y esto lo retomo pues porque no es un desmentido, pero sí es algo que contradice lo que nosotros dijimos, así que voy a tratar de reforzar este vínculo político. En el expediente se habla de que EFRA no tiene vínculo político con el PRI. Hay el resumen de algunas comunicaciones entre miembros de la familia Fraga, de Emilio Fraga, y padre e hijo, y también de Emilio Fraga, el dueño de EFRA, aunque dice que no lo es, donde dicen pues que algunos de ellos que han sido militantes del PRI, que han incluso algunos de ellos, el IFE documenta que Emilio en especial fue donador durante algunos años, ya hace muchos años,
Me refiero, creo que si no me equivoco, hasta el 2003, 2004, una cosa así, pero bueno, en los hechos es que no participaron en lo personal en la campaña presidencial, que Emilio Fraga es importante, dice, se da a entender o se concluye en el expediente que no es el dueño, que no aparece como el dueño de EFRA. Pues no, evidentemente no aparece. No, porque quienes son sus dueños es su chofer. Son prestanombres para efectos prácticos, bueno, el caso para ejercicio periodístico. Se dice que no se pudo comprobar, y bueno, llama la atención que el mismo Emilio Fraga en su testimonio dice, bueno, yo lo que hice es que como persona, como individuo, participé como un prestador de servicios profesionales, y lo que hice fue contactar a Inicio, a Tama, a Monex, para que se hiciera el movimiento de las tarjetas. Yo recomendé a Banco Monex para que se hiciera la transacción por medio de Banco Monex de acuerdo a su experiencia profesional. Pero hasta ahí EFRA no es mío. Y le pagaron por esos servicios. Exacto. Incluso más de medio millón. Se da a entender que, bueno, hasta ahí la relación, yo no tengo nada que ver con EFRA. Ahí nos llama la atención porque insisto, nosotros hicimos la investigación, las facturas originales que se presentaron, que Monex nunca las desmintió y que nosotros le consultamos y nos dijo que eran auténticas en su momento. No, ya se ve que son auténticas, no hay duda. Nos llevaba a las oficinas de GAP, las oficinas de este grupo de abogacía profesional, que es el bufete, entre otras cosas, de los hermanos Fraga. Ahí estaba el primer vínculo. En Calderón de la Barca. En Calderón de la Barca. El segundo vínculo, y aquí es donde me llama la atención, el dictamen concluye que no hay algún nexo político que no tiene nada que ver con el PRI. Voy a remitirme a una entrevista que hizo mi compañera de Reforma, Claudia Guerrero, que la publicaron el 20 de julio del 2012, y dice, entrevista, admite nexo PRI, EFRA, Monex. Es una entrevista con Gabino Fraga Mouret, propietario de Grupo de Abogacía Profesional GAP. Es una entrevista larga, pero tengo que decir que en esta entrevista el dueño de GAP reconoce que Emilio Fraga es el dueño, que su hijo es el dueño de EFRA. Nosotros, ¿está publicado? Nosotros un día antes, o no recuerdo, si un día antes de esto, o sea, haber sido el 19 de julio, nosotros difundimos que EFRA era precisamente el resumen de Emilio Fraga. Y después, al día siguiente, Reforma pues dice que prácticamente lo reconoce que es de su hijo. Voy a repetirme. Entrevista al padre y dice, es de mi hijo. Voy a decir dos preguntas concretas. Una de ellas dice, ¿sabes si su hijo y su empresa tienen algún vínculo con el caso Monex? Sí, hay alguna vinculación, pero son muchas empresas. Según me he enterado, porque ha habido mucho ruido de eso. No lo digo con certeza, pero creo que le pagaron un honorario por la gestión financiera, un honorario de 300,000 o 400,000 pesos. De eso me enteré yo, por la gestión financiera. Hay una cantidad de sociedades inmiscuidas en todo eso. Pregunta la reportera, ¿a qué se dedica EFRA? Tengo entendido que en alguna época en su origen fue importación y exportación de vinos, de comestibles. Lo sé porque es de mi hijo, pero no hay la menor relación más que filial con Emilio. Aquí hay una confesión de que EFRA pertenece a Emilio Fraga. Aunado a esto, nosotros hicimos una indagación todavía un poco más profunda sobre el otro de los hermanos Fraga y su relación con la campaña de Enrique Peña Nieto. Entiendo que también fue requerido para que rindiera testimonio Antonio Gavino, y bueno, solo sabemos por la referencia del mismo expediente que se le consultó. Es importante porque este es otro vínculo interesante. Nosotros sí obtuvimos un testimonio de una secretaria que nos pudo comprobar que esta familia, concretamente Gabino Fraga, estaba metido de alguna manera en la campaña de Enrique Peña Nieto. Vamos a poner parte de la entrevista que hizo mi compañera, si me permites, Carmen Olga Carranco. Olga Carranco habló precisamente a las oficinas, directamente a todo. En esta parte de la historia todo conducía a esas oficinas. Y Olga Carranco dijo, llamó, y esto le contestaron. Buenas tardes. ¿A dónde hablo, perdón? ¿A GAP? ¿GAP? Sí. ¿Me podría comunicar con el señor Gabino Fraga, por favor? ¿Quién le busca? Olga Carranco. ¿De dónde le busca? Mire, le estoy buscando porque vi una participación de él hace unos meses en Tlaxcala. Ajá. Él es el coordinador regional de compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto, ¿verdad? A ver, ¿es Gabino Fraga Peña o Mouret? Gabino Fraga Peña. Ah, sí, coordinador de campaña del licenciado Peña Nieto. ¿Él sigue teniendo el cargo de coordinador regional de compromisos? Sí. Ah, ok.
Este evento fue en Tlaxcala, pero entiendo que fueron como recabando compromisos en toda la República. Sí, y tiene de todos lados. Esto es parte de la grabación, evidentemente el público que nos sigue recordará, y para los que no también, que fue un trabajo muy largo de muchas llamadas que fuimos enlazando oficina tras oficina hasta que pudimos dar con este número telefónico, un trabajo que nos llevó varios días y que esta parte estuvo encargada a Olga. Hasta aquí pues las referencias agregaría lo que se publicó en algún periódico local, si no me equivoco, en Colima. Sí, que es al que hace referencia a Olga en la llamada. Exactamente, ¿no? A lo que ellas, en Tlaxcala, si no me equivoco. Tlaxcala, en donde, bueno, está un periódico, es una referencia hemerográfica, donde se presenta a Antonio Gavino Fraga como coordinador regional de compromisos de Enrique Peña Nieto. Ahí está otro elemento que nos habla del vínculo precisamente de este apellido Fraga con la campaña del PRI, y lo que nosotros pudimos constatar vía estas investigaciones periodísticas del vínculo con EFRA, esta empresa a la que Monex le facturó 91 millones de pesos. Y que en el expediente de la unidad de fiscalización, bueno, pues queda en algún punto de la historia ya eliminado del registro de su participación en esta triangulación, en esta intermediación que finalmente es reconocida y que conduce hacia Monex y los monederos electrónicos que dispersaron masivamente recursos económicos hacia la campaña del PRI. Y bueno, esa es una parte, Carmen. Hasta aquí podemos dejar por el momento el asunto de GAP, pero vamos con el asunto de inicio, que me parece todavía más interesante. Nosotros a lo largo de la investigación, y después las mismas autoridades lo reconocieron, aunque no pues de la manera en que lo hicimos nosotros, en que había pues un asunto de prestanombres y de vínculos entre Atama e Inicio. ¿Esto por qué es importante? Me regreso un poquito. Según la conclusión del dictamen que se aprobó en el Consejo General del IFE, el PRI, como ya lo escuchamos hace un momento, firmó un contrato con Alquino, que es una empresa del Estado de México, y que, bueno, que puede estar en el Estado de México, que utilizaron en el Estado de México para la campaña de Enrique Peña Nieto, por cierto, y que, bueno, pues ahora se presta como aparente intermediaria con las fechas que ya he descrito y con las circunstancias que hemos charlado al inicio de esta intervención. Pero después resulta que esta empresa no es la que hace directamente la gestión ante Monex. Ella utiliza otras dos empresas que son Atama e Inicio. Y aquí es donde todavía el asunto para nosotros se enrarece todavía más. ¿Por qué se enrarece? Porque resulta que Atama e Inicio tienen los mismos prestanombres. Sobre todo dos personas, Ramón Paz Morales, Juan Carlos Ruiz Pérez y Juan Carlos Fragoso Oscoy, y el apoderado legal era Alejandro Jaén Pérez Lizárraga. En nuestra investigación aquí descubrimos, entre otras cosas, que Juan Carlos Fragoso Oscoy, y este es importante porque fue la primera parte de la investigación, es un joven que había muerto en un accidente de motocicleta. Después, Gavino, presentamos aquí pruebas y presentamos incluso el pasaporte de esta persona, por ahí sí nos ayuda el equipo de producción, fuimos a su casa. Alejandro Jaén Pérez Lizárraga es un alias de Lozada Neira, que es en realidad el dueño tanto de Atama como de Inicio. Estamos viendo su pasaporte, estamos hablando de esta persona. El hermano de la dentista. Exacto, que había negado que ahí estuviera, que tuviera alguna relación. Sí, la dirección conduce a un consultorio dental donde está una doctora que resulta que es la hermana de Lozada Leira. Exacto. ¿Por qué es importante? Porque aquí, a diferencia de lo que se hizo con GAP, y esto me llama la atención, aquí nos exploró la línea que nosotros hicimos final hasta la relación de Inicio con el PRI. Y voy a decir cómo es que llegamos nosotros a la relación de Inicio con el PRI. Cuando descubrimos que eran los mismos personajes, esa parte en su momento le correspondió a nuestro compañero Juan Omar Fierro. Él hizo la investigación de campo sobre los prestanombres. Él fue al domicilio, como también después fue Reforma, como después fue Proceso, de Juan Carlos Fragoso Oscoy, y nos llamó la atención porque la mamá, de una manera muy sentida, nos decía pues que pidiera respeto a la memoria de su hijo, que su hijo estaba fallecido, entregó al IFE el acta de defunción. Juan Omar todavía vio los moños colgando, los moños negros de las puertas ahí de la casa de esta familia colgando, y bueno, pues le dijeron que no tenía nada que ver, y menos con partidos políticos. Pero esa fue la respuesta de la familia. El nombre de su hijo estaba en el registro, pero resulta como socio de Atama. Después también aparece él como socio de Inicio. Y bueno,
volvemos a ir y la respuesta es exactamente la misma. Sin embargo, pues obviamente nosotros no nos quedamos con esto y seguimos algunas líneas de investigación y bueno, a final de esta línea de que seguimos, pudimos darnos cuenta que, bueno, repito el nombre del joven, Juan Óscar Fragoso Monroy, el joven que falleció de 22 años, pudimos ver el acta de defunción. Resulta que su papá, quien siempre nos daba la información sobre él y que se negaba, incluso dijo, yo con partidos políticos no tengo que ver absolutamente nada, se llama Hugo Fragoso, el papá. Empezamos a investigar al papá y resulta que el papá es prácticamente el brazo derecho, el operador y una de las personas muy cercanas al exdiputado federal Armando Monroy. Este diputado federal fue compañero de bancada de Luis Videgaray y formó parte del grupo político muy cercano de ellos. Nuestro compañero en su momento, Juan Omar Fierro, incluso obtuvo testimonios que fue a la casa de campaña, porque después Amador Monroy, luchó por ahorita es diputado en el Estado de México, y fue a su casa de campaña en ese momento, y la gente que trabajaba en la casa de campaña le confirmó esta relación. Es decir, había un vínculo ahí, que este vínculo no lo vimos desglosado en el asunto del IFE, a diferencia de lo que sí explotaron la línea política de GAP. Entonces, nos llama la atención pues estas cosas, Carmen. Esta es una parte de lo que hemos podido adelantar. Hay muchas otras cosas que tienen que ver con las fechas y los montos, pero eso lo podemos ir desglosando después. Yo me tendré en este momento aquí para estas observaciones y pues quizá después estemos en condiciones de seguir contrastando y seguramente también nosotros seguimos avanzando y tenemos en marcha otras líneas de investigación. Desde luego, Daniel Izárraga, te agradezco tu exposición esta mañana de la revisión precisamente de este documento que fue el que discutieron, analizaron los consejeros electorales para votar como se votó el miércoles pasado. En este caso, bueno, pues a favor del proyecto de Alfredo Cristalinas como titular de la unidad de fiscalización respecto al origen y licitud de estos recursos que se distribuyeron a través de monederos Monex, y quedó ahí también la votación del 5-4 que impidió la multa para el PRI de 75 millones de pesos por no haber explicado el destino de esos recursos. Le preguntaremos, bueno, tendremos espacio amplio para escuchar a Alfredo Cristalinas de lo que se discutió en el Consejo General, y desde luego habrá tomado algunas notas de lo que aquí acabamos de revisar como Noticias MBS sobre este caso. Hablaremos con él en unos instantes más. Vamos a una pausa y bueno, pues vamos viendo qué sigue, porque desde luego ya queda abierta la puerta, han dicho las instancias del PAN y del PRD, para acudir al Tribunal Electoral. Han dicho que van a impugnar este resolutivo que tomó el Consejo General y bueno, pues van a impugnar precisamente el asunto. En el caso del PAN, Rogelio Carvajal ha dicho que van a impugnar sobre el tema no solo de la multa de los 75 millones por no explicar el destino de los recursos que mayoritariamente en efectivo se distribuyeron a través de las tarjetas Monex, sino también insistió en el tema del origen de esos recursos. Y bueno, pues el PRD por su parte también hizo expresiones en ese sentido. Así que esta historia continuará, porque tendrá que procesarse precisamente lo que se ha dicho sobre este documento, sobre la exhaustividad o no de la investigación de la unidad de fiscalización y todo lo demás incluido. Después de la pausa, está aquí Alfredo Cristalinas.